Y vamos a conversar con el presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, Mario Aguilar. Gracias, Mario, por encontrarnos de nuevo acá. Hola, Fernando, un gusto siempre venir a este programa. Quería, primero que nada, partir diciéndote que se ha hablado mucho de un concepto que yo quisiera que tú lo explicaras muy bien, porque el otro día me tocó conversar con una serie de amigos sobre exactamente lo mismo y me di cuenta, pero a la segundo párrafo, que la verdad es que estaba hablando de una cosa que no tenía nada que ver a pesar de que tenía el mismo nombre. Entonces yo supuse de que no sabía muy bien de qué se trataba. Me estoy refiriendo a algo que tú en los medios apareciste hoy señalando muy fuerte, que incluso podría volver a haber un paro de profesores en torno a la deuda histórica. ¿Por qué? Ya ha pasado algún tiempo desde que nos hemos visto. Mario, ¿por qué no nos explicas a todos? A ver, ¿cuál es la deuda histórica que es reconocida por los gobiernos? Incluso lo reconoció el mismo gobierno del presidente Boric. Sí, mira, qué buena pregunta, porque efectivamente en la gente, yo me subo a un taxi y el taxista me reconoce y me dice: ¿y cómo va la deuda histórica, profe? ¿Cómo va la deuda histórica, profe? ¿Ya? Y en el supermercado, etcétera. Así que efectivamente el concepto está instalado, pero es bueno explicar. Esto se produce en dictadura, cuando se traspasan los profesores y profesoras desde el sistema fiscal. Los profesores en Chile eran funcionarios del Ministerio de Educación. La educación pública dependía directamente del Ministerio de Educación, y en el año 81 se municipaliza la educación. Uno de los grandes crímenes de la dictadura en términos institucionales fue eso. Se destruyó un sistema de educación que era bastante reconocido, que había tenido éxito en la meta, ¿no es cierto?, que se puso el país de aumentar la cobertura educacional. Y los profesores son traspasados, y poco tiempo antes se había establecido un decreto ley, el 3551, que había generado la misma dictadura para compensar una pérdida brutal que había habido en los sueldos de los funcionarios públicos. Y establecía un bono que en plata de hoy es más o menos como 350, 400 mil pesos. Era un porcentaje del sueldo, dependiendo si tenía título o no, pero en plata de hoy sería más o menos cerca de 400 mil pesos. Y cuando se les traspasa a los profesores al sistema municipal, aunque la ley del traspaso señala que se traspasarán con todas sus remuneraciones, bonos, asignaciones que tuvieran el sistema fiscal, esa asignación 3551 no se la pagan a los profesores. Y empiezan a trabajar en el sistema municipal con la merma de que ese derecho que se había adquirido en su condición de funcionarios públicos y que la propia ley establecía que debía ser reconocido con su nuevo empleador, que eran los municipios, no se paga, y se arrastran los años y simplemente no se paga. Y eran tiempos de dictadura, año 81, no era fácil reclamar ni protestar. El colegio de profesores no estaba democratizado, por lo tanto fue bien funcional en ese tiempo la directiva designada a que eso se dejara como estaba, y por lo tanto se impuso esa injusticia, ese despojo, porque fue un despojo. Y ese despojo, después cuando llegan los gobiernos democráticos del año 90, a pesar de que se levanta la demanda de que se recupere o se haga justicia con este despojo, eso no se hace nunca, y por lo tanto se arrastra todos los años. Son profesores y profesoras que la mayoría empieza a jubilar por ahí por el año 2000, de ahí en adelante empiezan a producirse las jubilaciones, y todos esos años se arrastra esa merma salarial. Y eso abarca más o menos ¿cuánta cantidad de profesores? 72.000 fueron los afectados por ese despojo, que fueron los que en ese momento fueron traspasados del sistema fiscal al municipal. Y de esos 72.000 se calcula que más o menos unos 20.000 han fallecido. Entonces, si tú sacas la cuenta y consideras desde el año 81 hasta un profesor que haya trabajado, no sé, hasta el 2015, por ejemplo, toda esa cantidad de años, toda esa cantidad de meses por 400 mil pesos mensuales por cada uno de los 72.000 profesores es una suma sideral. Sí. O sea, se ha calculado, nosotros hicimos un estudio con la Fundación Sol cuando yo fui presidente nacional, y es más o menos entre 12.000 y 13.000 millones de dólares. O sea, impagable, digamos. Claro. Pero desde hace tiempo el gremio viene hablando de una reparación a la deuda histórica. Una reparación que, aunque no sea 100% justo, porque lo justo sería que todo eso que se despojó se restituyera en su integridad, pero claro, con la cantidad de años que han pasado son cifras de ese orden que incluso
casi todo el presupuesto de educación de un año, en fin, son cifras de esa envergadura. Cuesta dimensionar lo que son 12.000 millones de dólares, pero es harto. Pero siempre el gremio desde hace varios años habla de una reparación. Los propios profesores afectados consideran que una reparación, hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que encabezó el que hoy es ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esa comisión investigadora llegó a la conclusión que la deuda histórica existía, que era legítima el reclamo, y recomienda al gobierno de la época, que era el gobierno Bachelet, que se pague una compensación, una reparación mediante un bono y un incremento en las pensiones. Un bono de un X más un incremento en las pensiones fuera la forma de reparar esta deuda histórica, y a nosotros en ese tiempo y por ahora y hasta ahora nos sigue pareciendo que sería una fórmula adecuada. El presidente Boric comprometió, siendo candidato en primera vuelta, comprometió pago a la deuda histórica, reparación. Candidato en segunda vuelta comprometió reparación a la deuda histórica. Presidente electo, que aún no asumía, ratificó el compromiso de reparar la deuda histórica. Presidente en ejercicio, en su primera cuenta, dice ante el Congreso Pleno, en junio 2022, en diciembre de este año, o sea, diciembre de 2022, enviaremos un proyecto de ley para dar reparación a la deuda histórica. Y ahora, en su cuenta 2023, dice, sí, la deuda histórica existe, es una pena que exista, pero depende de que se apruebe una reforma tributaria que tú y yo y todos los que nos están escuchando sabemos que es bastante incierta y poco probable que se llegue a aprobar. Y por lo tanto eso nos causó una desazón y una tristeza por mis colegas que estaban ese día esperando el anuncio en la cuenta del presidente a ver qué venía sobre la deuda histórica. Y fue muy doloroso que el presidente, que había generado esta expectativa y esta esperanza de que sí, ahora sí se iba a hacer justicia, en el fondo chutea el tema, término poco académico pero bastante entendible, chutea el tema y ahora queda supeditado a esto de la reforma, que Mario, es poco probable. Claro, Mario, tú mismo lo acabas de decir, los montos, si que fueran idénticos a lo que se perdió, probablemente, para hablarlo así como lo dirían las ISAPRE, quebrarían buena parte de la caja fiscal. Y tú, por lo tanto, estás hablando de una reparación. ¿No han tomado contactos para conversar con el gremio sobre esto? ¿O es algo que cada cierto tiempo aparece dentro de un discurso nomás? No, lo que pasa es que el cuadro para nosotros fue distinto del momento que el candidato Boric y posteriormente presidente ratifica, o sea, primero compromete y después ratifica que va a cumplir el compromiso, y el ministro de Educación hasta antes de la cuenta nos decía que el compromiso esto se va a cumplir. Se formaron mesas, se actualizaron los datos, o sea, ¿qué más compromiso, Fernando, que el presidente diga en la cuenta del 2022 que en diciembre va a enviar un proyecto de ley? O sea, la expectativa que se generó en el gremio, y particularmente en mis colegas jubiladas, digo colegas porque hay también varones, pero en la mayoría son mujeres, triplemente castigadas en sus jubilaciones. Castigadas por ser, como la mayoría de los chilenos, AFP, un sistema pésimo y que es una estafa y un despojo, en mi opinión. Porque prometió pensiones del 100% al 2015 y las pensiones que hay se entregan a los colegas profesores y profesores son del orden del 25 al 30% de renta de activos, habiéndose prometido que las AFP nos darían el 100% de renta de reemplazo. Por la deuda histórica, o sea, porque ese impacto en sus pensiones, en sus sueldos, impactó finalmente en las pensiones también, y por ser mujeres. Entonces nosotros tenemos profesoras con pensiones de 150, 180 mil pesos, 250 mil pesos, después de haberle dado toda una vida a la educación. Ahora dime una cosa, Mario. El Colegio de Profesores, al igual que algunos otros gremios, fue particularmente activo en vocear sus posiciones en todo este periodo que tú has descrito. Tú hablaste ahora recién de la posibilidad de que se genere un paro nacional indeterminado. ¿Eso tiene aguas a piscina o no?
Bueno. ¿O están en conversaciones para tratar de ver? Porque este tema de la deuda histórica volvió a salir ahora justamente a raíz de lo que tú acabas de decir, la última cuenta, donde se asoció a una situación de reforma tributaria, pero sigue dando vueltas siempre la deuda histórica como concepto. Bueno, no solo hay agua en la piscina, Fernando, hay bastante malestar en el profesorado por este tema, por supuesto, que incluso los profesores más jóvenes que no están, digamos, entre los afectados, igual lo tomamos. Yo no soy afectado por la deuda histórica directamente. Yo no alcancé a trabajar en el sistema fiscal, no fui traspasado a municipal. Cuando empecé a trabajar ya estaba el sistema municipal. Pero todas las demás generaciones, incluyendo los más jóvenes, los que hace poco están trabajando, todos son solidarios con el tema de la deuda histórica. Pero además hay muchos otros problemas en el sistema escolar. Y de hecho tenemos un paro metropolitano ahora el miércoles. Hay un llamado que hemos hecho como directorio metropolitano y la asamblea regional para hacer una movilización aquí, un paro de advertencia 24 horas. Después hay asamblea nacional y probablemente una de las propuestas que seguramente va a venir desde muchas filiales va a ser ir hacia una movilización nacional. Porque hay mucho malestar por problemas que no se resuelven. O sea, nosotros reconocemos que con el ministro de Educación actual hay un diálogo, hay un lenguaje, mucha más cercanía en la comprensión de los problemas. De hecho, los últimos ministros fueron abogados, economistas, ingenieros comerciales. Piensa tú en Figueroa, Cubillo, Harald Beyer, Joaquín Lavín, por decir algunos nombres. Todo nada que ver con educación. Y con este ministro que es profesor, sí. Pero yo tengo la impresión, Fernando, que la educación dentro del gobierno no ocupa la prioridad que todos esperábamos, particularmente por el perfil del presidente. De hecho, en la cuenta, que es una de las cuentas, creo que es la más larga de la historia, o una de las más largas de la historia. No. ¿No? No, o sea... De las recientes, digamos. De las recientes puede ser, pero las cuentas anteriores, tú te acuerdas, porque tú eres más o menos de la misma edad que yo, que eres más chico. Pero las cuentas hace 40 años, 50 años, ya duraban 4 horas. Ya, pero, 5 horas. Pero del 90 en adelante parece que es la más larga. Sí, se achicaron. En esa cuenta larguísima, educación ocupó un pequeño espacio, un muy pequeño espacio. Para mencionar esto de la deuda histórica, que no fue un anuncio favorable, al contrario, fue un anuncio que nos golpeó mucho, pero los demás temas, unas menciones genéricas. Entonces, cuando hay problemas tan graves que hemos denunciado, el agobio laboral docente, que es real, esto está estudiado. Elige Educar hizo un estudio hace un par de años, 12, 14 horas extras a la jornada semanal de trabajo tienen que realizar los profesores y profesoras porque hay una sobrecarga de trabajo administrativo, trabajo además bastante inútil, trabajo burocrático, llenar informes, formularios, llenar de evidencia, informes que nadie lee. Fernando, eso es lo que te voy a decir, que quita tiempo a lo importante, que quita tiempo al trabajo con los estudiantes. El problema de violencia y convivencia escolar, que en el caso particular de la región metropolitana es una de las razones por las cuales se llama este paro metropolitano, porque, o sea, ¿qué más se puede esperar? Ha habido balazo dentro de una sala de clase. El otro día un estudiante disparó un arma en la sala de clase, felizmente no le dio a nadie. Han entrado estudiantes comprobadamente con armas. Han habido riñas campales, agresiones, hay serios problemas de salud mental que lo hemos denunciado nosotros. O sea, tú te das cuenta, nosotros no somos profesionales de la salud, y menos de la salud mental, somos profesionales de la educación. Pero uno se da cuenta cuando hay una persona que requeriría una atención. Tenemos muchos estudiantes con problemas de salud mental, también algunos apoderados, con reacciones absolutamente desproporcionadas frente a situaciones propias de la contingencia escolar, una nota, una sanción disciplinaria escolar que no es que te mandan a la cárcel, una suspensión, reacciones absolutamente desproporcionadas, agresiones graves. Y hemos dicho, este problema de salud mental tiene que abordarse y tiene que ponérsele prioridad. Y no se hace. Entonces, cuando tú estás denunciando situaciones graves que están afectando el funcionamiento del sistema escolar y ves que hay otras prioridades, entonces hay malestar, hoy día... El trabajo docente es altamente estresante. No es exagerado, por ahí me sacaron esa cuña en algún medio, pero que hoy día la profesión docente es casi una profesión de alto riesgo. En cierto sentido, si han habido colegas acuchillados, colegas agredidos duramente, colegas amenazados, tiroteos a la salida del colegio.
Y esto es bastante transversal además, se supone y se cree que esto es un tema solo de colegios que están en zonas socialmente más complejas. No, es bastante transversal. Una riña que salió, que fue en las noticias, era un colegio particular subvencionado, un alumno se suicidó el año pasado en un colegio particular subvencionado, se suicidó en el patio. O sea, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar? Y nosotros lo decimos casi con dramatismo, clamando porque se aborden esos problemas. Mario, en ese contexto de lo que tú estás planteando, esto que estás hablando no tiene que ver con la deuda histórica. No. Esto ya tiene que ver con una convivencia que está exacerbada, como aparentemente está exacerbada en varios otros lados también, digamos, sí, porque no es una cosa exclusiva de los colegios. ¿Qué han conversado ustedes, entre ustedes, y lo que le solicitarían a la autoridad respecto de cómo se maneja este otro problema, el tema de la situación que tiene que ver con los caracteres de las personas, que tiene que ver con el estado de ánimo con el que llegan, ¿por qué la utilización de violencia dentro del colegio? Bueno, evidentemente, y tú lo pones en tu pregunta, es un problema social país. Y a lo mejor mundo, ¿no? A lo mejor hay que ir viendo realidad en otros lados y puede que no. O sea, si tú agarras países que están en el pic del top de los íconos mundiales, mira, en Estados Unidos, yo viví 6 años en Estados Unidos, en Estados Unidos, por año deben haber, vi la estadística la otra vez, deben haber algo así como 40 o 50 baleos en colegio. Claro. Padres, hijos, estudiantes, y mueren una cantidad de gente enorme. Lo que no significa que, oye, bueno, mal de mucho consuelo de tontos, no. Pero efectivamente hay una situación que ha repercutido en los colegios en muchas partes del mundo porque se produce de ahí de alguna manera una situación donde tú tienes a una persona que es profesor, que tiene autoridad sobre los alumnos y de pronto se resquebraja aquello y, bueno, algo pasa. Sí, sin duda, por eso te digo, es un problema más general que la escuela ya no puede contener. La escuela ya no es como una isla. Hace 40, 50 años atrás a lo mejor la escuela estaba en un barrio muy complejo y era como respetada la escuela. La escuela no se tocaba, a los profes no se les tocaba. ¿Ya? Tenían una respetabilidad que hoy día no existe. Pero está ocurriendo y nosotros estamos trabajando con niños, niñas y con adolescentes. ¿Ya? Cuando tú tienes un sistema que está a este nivel de estrés, está a este nivel de alteración de la convivencia, cuando tú tienes un sistema donde para los propios estudiantes pasa a ser de riesgo de repente estar dentro del colegio porque se producen peleas, batallas, riñas afuera, agresiones, van a hacer un ajuste de cuentas. Y ojo, no estoy estigmatizando ni comunas ni zonas específicas. Esto es bastante transversal. Santiago es muy fuerte el problema, pero también está en regiones. Cuando tú tienes un sistema además que es agobiante, que los estudiantes, la jornada escolar completa, que producto de esta cosa enfermiza del CIMSE y producir rendimiento y que hay que subir los puntajes, la jornada escolar completa que originalmente era la idea de en la tarde tener talleres, sí, transversalidad, en fin, varios conceptos que se usaron, eso está totalmente distorsionado porque es más de lo mismo. A las 4 de la tarde es más matemática, más lenguaje y los alumnos están saturados con aquello, profesores también. Cuando tú tienes lugares tan poco acogedores como, me lo decía una profesora, me escribió una dirigente de Quinta Normal, me escribió un WhatsApp, supo que venía al programa y me dice, hablar de la falta de condiciones materiales en los colegios, en este hoy día que fue un día muy frío en la mañana, sin calefacción, los colegios, porque no hay recursos. Entonces, y eso por todo Chile, no es un problema de la Municipalidad de Quinta Normal, porque efectivamente los recursos que reciben los municipios tampoco alcanzan. ¿Ya? En algunos casos están muy mal administrados y hasta se han robado la plata, pero en otros que están bien administrados igual la plata no alcanza para tener las condiciones adecuadas. Entonces es tensionante la situación que se vive y eso va generando una alteración en la convivencia, eso va generando saturación, eso va generando presión que se suma como factores a este factor ambiental país, donde efectivamente, claro, uno ve que en los estadios de fútbol, en una fiesta, en una esquina, en un problema de tránsito muy menor, en un supermercado, se producen... Los ánimos están
los ánimos están... están en la superficie. Sí. Exactamente. Cortarlos con una tijerita. Bueno, y eso también nos tendría que llevar a preguntarnos en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Bueno, cómo vivimos y cómo queremos vivir. Obvio. O sea, esa debería ser una de las preguntas que se deberían hacer familiarmente para adentro y conversando con la familia. A ver, obvio. ¿qué es lo que está pasando? Que estamos tan alterados. Exactamente. Y eso es un fenómeno... Pero mira, el tema salud mental, el presidente de la República lo mencionó en algún momento el año pasado como un tema que teníamos que abordar como país, que tenía que ser una prioridad. Pero Fernando, en la mayoría de los consultorios municipales del país no hay psiquiatra. No hay psiquiatra. Entonces tú tienes un estudiante con salud mental alterada, el protocolo dice, frente a cualquier problema que tú detectas en el colegio, derivación al consultorio municipal. Bueno, tú derivas al estudiante con problemas de salud mental y en el consultorio municipal no lo atiende un especialista. O sea, finalmente es lo mismo. Y que consiga una hora en el hospital para psiquiatra puede demorar un año y medio. Y mucha gente en Chile, la mayoría de la gente en Chile no tiene para pagar la consulta privada a un psiquiatra que cuesta 80 o 100 mil pesos. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos cada vez más recurrentes de alteración de la salud mental? Déjame hacerte la última pregunta porque se me acaba el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿tú esperabas que las cosas podían ser diferentes en este caso particular por el hecho de provenir la generación que gobierna hoy día de justamente discusiones potentes a nivel escolar? Por supuesto. Nosotros esperábamos que la educación tuviera una prioridad, una centralidad en la gestión de gobierno mayor, pero además esperábamos cambios que se prometieron. Se habló de un nuevo paradigma en la educación. El ministro partió su gestión hablando de un nuevo paradigma en educación. Y eso no ha sido tal. O sea, seguimos con la misma locura del CIMSE, seguimos con la misma visión de que hay que competir, producir, como si educar fuera producir salchicha. Y no es producir salchicha, trabajamos con personas y hay un problema humano, que es lo fundamental, hay un problema socioafectivo, que tendría que ser la primera prioridad. Y seguimos en las mismas lógicas y las mismas políticas que nos han llevado a esta crisis educacional. Mira, la mayoría de los países, Fernando, viene de vuelta de todas estas lógicas. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Están apuntando a una educación mucho más integral, están apuntando a que los rendimientos estándares, que además supone que todos los niños de Chile, a los que están en segundo básico, tienen que todos tener más o menos el mismo perfil, y hay realidades muy distintas, contextos muy distintos. Entonces, nosotros no estamos hace años, décadas, que en Chile no se nos pide a los profesores educar, se nos pide adiestrar para las pruebas estándares. Se nos pide adiestrar para el CIMSE, adiestrar para la prueba de ingreso a la educación superior, adiestrar para cumplir con el perfil que el sistema te impone. Educación completamente descontextualizada en muchas zonas del país, completamente descontextualizada de la realidad de los jóvenes, de la realidad del territorio donde se está realizando esa educación. Nosotros muchas veces nos damos cuenta que no estamos educando, sino que nos estamos siendo forzados a adiestrar. Las asignaturas que no entran en esa lógica minimizada, educación física, 2 horas a la semana, y en educación técnico-profesional, tercero y cuarto, no existe educación física. Por ponerte un ejemplo, tú eres bastante amante del deporte y la educación física y sabes, y tuviste una educación donde eso tenía mucha importancia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hoy día eso está minimizado. El arte, los niños ya pequeños cada vez cantan menos, pintan menos, cada vez hacen menos actividades que les desarrolle capacidades integrales, porque todo se traduce en producir. No se aborda el tema de la educación no sexista, que también nosotros lo hemos levantado como gremio. En el discurso sí se han hecho avances, pero todavía no tiene la centralidad que tendría que tener. Nuestro sistema educacional es todavía muy sesgado en género. Todavía no se estudia muchas filósofas, no se estudian muchas autoras en literatura. El protagonismo de la mujer en la historia dentro de nuestro plan de estudio está bastante minimizado. Y ese arco de material a pasar por el colegio, ¿sigue siendo una cosa que te entrega el Ministerio de Educación o lo decide cada colegio? No, existe el currículum mínimo, que para la mayoría de los colegios de Chile es el currículum máximo, porque no da, es un currículum sumamente densificado en objetivos y en que hay que, es como si fuera a producir, un proceso productivo. La película Tiempos Modernos de Chaplin, que queda como parecido como trabajamos los profesores hoy día.
y es un currículum, por lo tanto, que se preocupa mucho de lo cuantitativo, de la cobertura curricular, y hay que pasar los contenidos a como dé lugar, pero no de la cualidad del trabajo pedagógico. Y el trabajo pedagógico es mucho más cualitativo que cuantitativo, porque trabajamos con personas. Y toda esa locura, toda esa cosa distorsionada de lo que debe ser la educación, llevamos 40 años en Chile. Bueno, Mario, yo quería conversar contigo sobre esto porque estaba expuesto, lo había planteado el presidente de su programa, lo planteó de nuevo en la cuenta, te vi a ti llamando a la posibilidad de un paro y creo que es una cosa que merecía que se explicara un poco. Y bueno, muchas gracias por la invitación. A ver si es que después de un tiempo, si es que pasa algo, podemos conversar de nuevo sobre el tema. Muchas gracias.